Nuevamente, mucho gusto. Estamos en la semana 10 del curso de fabricación de esencias y perfumes. El tema que vamos a trabajar hoy es el añejamiento del perfume. Vamos a ver qué factores afectan y qué factores benefician al añejamiento y también para qué sirve, ¿verdad? En la industria de los perfumes. El objetivo de la clase es aprender acerca de los factores que benefician y perjudican un adecuado añejamiento del perfume. Muy bien. Bueno, el añejamiento del perfume. Aquí dice, los perfumes de alta gama son sometidos a un proceso de añejamiento antes de ser lanzados al mercado. En la clase anterior solo vimos vimos una manera, de manera así secuencial, todos los pasos que conlleva em, la preparación de un perfume. Sin embargo, hay un punto faltante en todo ese procedimiento porque aún ahí queda pendiente el añejamiento del perfume. Digamos, todos los días en el cual el perfume va a estar resguardado para tener un aroma más agradable. Se puede evaluar para dos cosas el añejamiento, para tener un olor más agradable o también para tener un olor más fuerte, ¿verdad? Entonces, para los dos casos vamos a ver cómo afecta el añejamiento de un perfume. Y no hay un tiempo específico para decir que por ejemplo, tantos días, tantos meses o inclusive tantos años el perfume debe estar resguardado, ¿verdad? Bajo condiciones óptimas. No hay un tiempo estipulado. Básicamente, ¿cómo se determinan los tiempos que el perfume debe de estar resguardado para mejorar la fragancia, para que el olor sea más intenso? Es a base de pruebas, ¿verdad? En los laboratorios colocan, por decir, 5 pruebas, ¿verdad? Y cada prueba es evaluada a cierto tiempo, a cada cierta cantidad de días o de meses o semanas, ¿verdad? En el cual el olor se evalúa para ver realmente a determinado perfume cómo le afecta el tiempo de anejamiento, ¿verdad? Son pruebas de control de calidad para evaluar si el añejamiento necesita días, necesita semanas, meses o hasta años. Entonces, por eso dice acá, la etapa de añejamiento puede durar meses o hasta años. Preferiblemente se lleva a cabo en lugares oscuros a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, los puntos críticos que hay que tomar muy en cuenta es el lugar donde se va a ubicar. No tiene que haber, no tiene que exponerse a la luz natural o artificial, ¿verdad? La temperatura también juega un papel importante, preferiblemente que sea la temperatura que oscile más o menos o alrededor de los 20 grados Celsius. Entonces ya vamos viendo dos factores que repercuten en un añejamiento adecuado. Pero realmente, entonces vemos que el añejamiento es para mejorar la calidad del producto, ¿verdad? La finalidad del añejamiento es que este amplio reposo permite que el aroma al perfume se vuelva aún más potente, ¿verdad? Y en el caso, desprenda un olor todavía más agradable. Entonces, esa es la función del añejamiento, que el olor se vuelva más potente, ¿verdad?
Aquí, por ejemplo, hay un breve resumen, ¿verdad? Como una breve reflexión, donde dice, en cuestión de perfumes hay dos tipos de mujeres, ¿verdad? Las que luchan incansablemente por encontrar el aroma con el que se sienten identificadas y que las acompaña 24 horas, 24/7, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un caso, ¿verdad? En donde hay mujeres que prefieren solo un tipo de perfume y, y desean ir acompañadas de esa fragancia durante todo el día y toda la semana, ¿verdad? Que esa fragancia las acompañe 24/7. Pero también hay otro tipo de mujeres, ¿verdad? Que prefieren ir cambiando la fragancia dependiendo de su estado de ánimo. Miren, aquí es importante que la fragancia va a afectar al estado de ánimo, ¿verdad? Si el estado de ánimo está bajo, lo puede levantar, ¿verdad? Y también dice que puede depender del estado de ánimo, de la época del año, ¿verdad? No es lo mismo tener un ambiente que lo rodea a uno si el ambiente está nublado o está caluroso, ¿verdad? La hora del día o del lugar al que vayan a ir. Vean que aquí estamos viendo dos mentalidades diferentes, ¿verdad? Donde hay mujeres que prefieren solo un tipo de fragancia y hay otro conjunto de mujeres que prefieren un tipo de fragancia dependiendo del día, dependiendo de la hora, dependiendo del clima, dependiendo del estado de ánimo, dependiendo de la época del año, a qué lugar van a ir. Entonces veamos, todas estas características pues en sí ya nos desprenden em, que la industria de la perfumería tiene que ser muy diversa, ¿verdad? Para atender todas las necesidades humanas o de los consumidores. Aquí dice una determinada manera para llegar al final del frasco con el aroma tan perfecto como el día que lo abriste. Bueno, aquí básicamente vamos a hablar entonces de una serie de controles para que el perfume realmente esté bien, digamos, esa ruta de uso o esa ruta de manejo sea apropiada. ¿Para qué? Para lograr que el color sea el adecuado, ¿verdad? Y no tengamos problemas. Él dice acá, por ejemplo, ¿cuánto tiempo suele durar una fragancia? Dice, ¿cuánto tiempo suele durar una fragancia? Bueno, una fragancia conservada en las condiciones correctas de temperatura y humedad y siempre guardada en su propia caja sin que le dé la luz puede durar muchos años. O sea, no hay un tiempo estipulado para decir que una fragancia va a vencer, eh, si siempre y cuando se tomen los cuidados necesarios. La luz, definitivamente estamos viendo que la exposición de la claridad natural o artificial le va a afectar, ¿verdad? Sin embargo, el enemigo fundamental del perfume es el aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aire tiene oxígeno y aunque ahora los envases suelen venir bien sellados con un sistema de spray, hay que tener especial cuidado en cerrar bien aquellos que vienen en splash. Veamos, realmente el envase puede estar bien cerrado, pero si el producto tiene exposición directa al aire o a la luz natural, las moléculas de la esencia se van a oxidar y van a perder ese aroma característico. ¿Qué pasa cuando se caduca? Dice, las fragancias no tienen fecha de caducidad en sí. Por control de calidad le establecen una fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero en sí se estropean cuando se oxidan demasiado con oxígeno. Entonces, definitivamente algo que hay que tomar en cuenta, un factor importante es evitar que el perfume esté expuesto al oxígeno. Es de utilizar solo lo que nos va a servir y luego hay que taparlo, ¿verdad? Para no tener este inconveniente de que el oxígeno del aire
oxide las moléculas del aceite esencial. Entonces hay que tener cuidado esto, ¿verdad? ¿El oxígeno en qué va a afectar? Pues le afecta el olor, el color y la textura. Entonces, mucho cuidado con el oxígeno. ¿Qué tipo de fragancias son las que duran más y las que duran menos? Bueno, esto básicamente lo vamos a retroalimentar fuertemente en la clase, ¿verdad? Aquí no olvidemos que este solo es un preámbulo de lo que vamos a trabajar en la clase. Entonces, esto básicamente lo vamos a leer y en su momento lo vamos a profundizar. Bueno, dice la familia olfativa Chipré. Esta familia olfativa Chipré fue un tema que investigaron en el primer laboratorio, entonces yo considero que ya manejan este tema. Dice algunas resinas y el incienso pueden arriesgar la longevidad del aroma. ¿Verdad? Entonces aquí estamos viendo qué factores van a afectar la longevidad del aroma. ¿Verdad? La longevidad básicamente se refiere al tiempo en el cual las moléculas contienen su estado natural, donde no son afectadas, no son perjudicadas, por ende el olor va a ser el característico. ¿Dónde y cómo hay que guardar la fragancia? Bueno, dice, el mejor lugar para guardar el perfume es ahí donde te perfumes, ¿verdad? Si mantiene los perfumes a una temperatura moderada y alejado de fuentes de luz y calor, conseguirás que se mantengan en perfecto estado. Entonces, em, evitar que se exponga el perfume de la luz y del calor y a una temperatura adecuada, eso va a prolongar el tiempo de vida del perfume. Consejos para hacer que tu fragancia dure más tiempo, dice. Número uno, mantenerla alejada de la luz. Eso es lo que hemos visto desde que empezamos la presentación. Hay que alejarla de la luz definitivamente, ¿verdad? Aunque a veces los frascos sean bonitos, aunque el color de la fragancia sea muy elegante y hasta quisiéramos utilizarlo como adorno, de exponerlo, ¿verdad? En la sala, no es adecuado. Entonces es importante mantenerla alejada de la luz. Evítese que esté cerca de una fuente de calor. Sí, definitivamente. Lo adecuado es que esté a una temperatura entre 15 y 20 grados Celsius. Y no hay que dejarla destapada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oxígeno va a oxidar las sustancias y definitivamente se va a perder la esencia o la fragancia original del producto. Bien, esto es el preámbulo de esta exposición que será el añejamiento de los perfumes. Gracias por su atención y nos vemos en la clase.